video sobre Stalingrado, mostré cartas y palabras finales de hombres atrapados en las ruinas, usando mi colección y varios libros. Soldados que no regresarían a Alemania. Pero esas cartas solo mostraban el lado de la historia que ellos decidieron contar. Tras la rendición en febrero de 1943, miles de soldados alemanes quedaron cautivos de los soviéticos. Entre ellos había oficiales, suboficiales y soldados rasos que habían sobrevivido el invierno dentro de la ciudad. El Ejército Rojo los interrogó y registró sus pensamientos, miedos y reflexiones sobre la pérdida de Stalingrado. No eran declaraciones de propaganda, sino confesiones crudas y confusas, fragmentos de hombres tratando de entender el desastre vivido. Algunos aún creían en la victoria, otros ya estaban en contra de Hitler, y muchos se sentían traicionados por sus generales, Berlín o el destino. En este video repasaremos esos interrogatorios, las voces olvidadas de los soldados alemanes en manos soviéticas, aquellos que vieron la verdad de Stalingrado no desde una trinchera, sino desde una celda de prisión. Antes de comenzar, me encantaría que le dieras like y te suscribieras si aún no lo has hecho. Ambos me ayudan muchísimo. Gracias. El 31 de enero de 1943 sucedió lo impensable. El mariscal Friedrich Paulus, antes comandante del Sexto Ejército Alemán, fue capturado por los soviéticos ese día. Los restos agotados de su bolsa sur se rindieron. 2 días después, el sector norte bajo el general Karl Strecker también se rindió. Stalingrado, antes símbolo del poder alemán, cayó en silencio. Lo que quedaba de la Wehrmacht marchaba al este. No como vencedores, no, sino como prisioneros. Miles de soldados alemanes congelados y heridos fueron capturados, avanzando derrotados y con la mirada vacía por la nieve. Los soviéticos no solo veían prisioneros, veían una oportunidad y una victoria psicológica esperada. Para el 5 de febrero, la inteligencia soviética ya trabajaba arduamente. El capitán Sionchkovsky y los mayores Koltinin y Lerenman iniciaron un esfuerzo sistemático para obtener información de los capturados en el bolsillo norte. No eran simples interrogaciones, sino disecciones políticas, indagatorias detalladas y estratégicas. Sionchkovsky llevó registros precisos tras la guerra. Estos documentos, transcripciones, perfiles psicológicos y notas de campo fueron entregados a la Comisión Histórica de Isaac Mintz. Son como una ventana a la mente de los derrotados, directos y sin filtro. Los testimonios de los prisioneros identificados, recogidos poco después de su rendición, muestran una honestidad impactante. Confusión, desilusión, grietas ideológicas y las primeras señales de colapso dentro de la máquina de guerra de Hitler, que alguna vez fue temida. Tras el silencio de los cañones de Stalingrado, Sionchkovsky, ya mayor, ofreció una conferencia al personal de inteligencia militar soviética. El tema: propósito de interrogatorios políticos. El mensaje era claro. No solo buscaban información, sino evaluar el estado espiritual e ideológico del enemigo para mapear su condición moral y política. ¿Las tropas alemanas aún creían en la victoria? ¿Eran mentalmente resistentes? ¿Cuán profunda era la ideología nazi en sus filas y dónde estaban las grietas? Los oficiales políticos soviéticos pensaban que, como los soldados del Ejército Rojo, la Wehrmacht también se fortalecía por sus creencias. Creencia en una causa, en el liderazgo, en el destino. Si rompes esa creencia, rompes al ejército. Al personal inteligente se le enseñaba a mirar más allá de las tácticas y la estrategia. Debían entender la fe, la propaganda, la lealtad, el miedo y la duda. Cada respuesta extraída era un arma, no en batalla, sino para la mente. La unidad de Sionchkovsky se especializaba en analizar propaganda enemiga. Sus interrogatorios incluían preguntas directas sobre la guerra psicológica soviética, qué funcionaba, qué no, y qué volantes detenían a los soldados alemanes o causaban burla. Según algunos prisioneros, los primeros intentos de propaganda soviética eran volantes burdos llenos de eslóganes torpes, mensajes mal traducidos o caricaturas absurdas que resultaban más divertidas que persuasivas. Incluso un soldado alemán comentó que no entendía por qué los soviéticos los llamaban fascistas, pues consideraba el término ajeno a su realidad.
Los soviéticos escucharon, aprendieron y se adaptaron. Estos interrogatorios no buscaban venganza, sino perfeccionar, haciendo de cada soldado derrotado un mapa de las debilidades de la Wehrmacht, sus miedos, dudas y falta de fe. Lo que sucedió después de la caída de Stalingrado no fue solo el colapso de un ejército alemán, fue el inicio de una contraofensiva ideológica, una que resonaría hasta Berlín. Tras el colapso del frente de Stalingrado, el mayor Sion-Chikovsky no solo dirigió interrogatorios, sino que sentó las bases de una nueva guerra mental. En una conferencia para inteligencia soviética explicó cómo interrogar al enemigo usando control, psicología y palabras calculadas, no fuerza bruta. El método más efectivo que enseñó fue el interrogatorio individual. Un interrogador, un prisionero, sin audiencia, sin compañeros soldados observando, sin superiores a quienes impresionar o temer, solo, sin estatus ni apoyo, un hombre era más propenso a hablar. Los entornos grupales fomentaban el silencio, la valentía fingida o las mentiras ensayadas, pero la soledad dejaba grietas, y esas grietas podían abrirse. Pero también había límites. Sion-Chikovsky recalcó que el interrogador debía mantener su honor y dignidad sin confraternizar ni hacerse amigo de los oficiales soviéticos. La familiaridad embotaría el filo, aunque había excepciones raras. A los oficiales de alto rango con información estratégica se les abordaba de forma relajada en un ambiente cómodo y con un tono calmado, pero solo si era útil. La clave era el control, lo que implicaba preparación. Para impresionar, el interrogador debía sorprender al prisionero con información sobre su unidad, comandante o movimientos del regimiento. Antes de preguntar, fue una jugada de poder, un golpe psicológico. Antes de recibir una respuesta, Sion-Chikovsky insistía en que cada pregunta debía hacerse con intención. Una mala pregunta podía cerrar una puerta para siempre. Preguntar, ¿eres un nazi?, era inútil, pues siempre respondían que no. Cambiar el enfoque de la pregunta era más efectivo. ¿Cuándo entraste al partido nazi? Un cambio sutil que implicaba culpa y causaba vacilación. Ese momento podía decir más que la respuesta. Del 5 al 9 de febrero, la mayoría de los interrogatorios ocurrieron en Dubovka, a 30 millas al norte de Stalingrado, en el cuartel general del 66 o ejércitos soviéticos. En pequeñas habitaciones llenas de humo y fatiga, los oficiales soviéticos trataban continuamente con prisioneros, soldados alemanes de todos los rangos sacados de las ruinas de la ciudad. La información recopilada era invaluable. Estos hombres destrozados contaron cómo, en las últimas semanas del cerco de Stalingrado, sus unidades colapsaron, faltó comida y la lucha se volvió un derramamiento de sangre sin sentido. Mencionaron la baja efectividad de la Wehrmacht, la moral caída y la fuerza del Ejército Rojo atacando por todos los frentes. Los informes revelaron historias inéditas sobre las diferencias en el liderazgo entre el general Karl Strecker y el general Arno von Lenski. Strecker resistió hasta el final, defendiendo un perímetro reducido y manteniendo la disciplina pese al hambre de sus hombres. Von Lenski, en cambio, fue más pragmático al centrarse en sobrevivir cuando la rendición era inminente, en vez de resistir sin esperanza. Los prisioneros alemanes también hablaron sobre el sufrimiento de los prisioneros de guerra soviéticos, como los soldados rusos bajo custodia alemana habían sido tratados brutalmente, privados de comida, refugio o dignidad. Se notaba inquietud en sus voces al describirlo, quizá culpa o miedo, pues ahora los papeles se habían invertido. En los últimos bastiones del Sexto Ejército ya no había esperanza de victoria. Los hombres morían de frío, hambre y enfermedades. El viento invernal aullaba entre los edificios destruidos. La artillería soviética bombardeaba las ruinas sin descanso. Los ataques aéreos rugían día y noche. El costo psicológico era enorme y el miedo constante, pero muchos soldados seguían luchando. Los informes muestran un poco de su mentalidad. Para algunos era terquedad, para otros un deber vacío, pero para muchos era miedo a lo que implicaba rendirse. Serían torturados, fusilados o morirían de hambre en prisión. Así, la propaganda soviética fracasó en gran parte, al menos al inicio. La mayoría de los soldados de la Wehrmacht se burlaron de los panfletos soviéticos que prometían buen trato
y refugios cálidos. Las fotos de prisioneros de guerra alemanes bien alimentados en cómodas barracas se descartaron como mentiras y trucos. Ser capturado era visto como una sentencia de muerte, pero eso empezó a cambiar. En los días finales de la batalla, las fuerzas soviéticas cambiaron de táctica y liberaron a algunos soldados alemanes capturados. Al alimentarlos, darles cigarrillos, tratarlos bien y dejarlos volver a sus líneas, estos prisioneros demostraron que rendirse no siempre era el final. Las palabras se esparcían en silencio entre los hombres hambrientos. Hasta un susurro de esperanza podía ser motivo para rendirse. Funcionó lentamente e imperceptible. Al inicio, más hombres dejaron las armas. La misión de Sianshakovsky no era solo inteligencia. Se trataba de minar los cimientos de la maquinaria de guerra alemana, no con bombas, sino con duda. Su equipo aprendió qué preguntar y qué palabras importaban. ¿Qué gestos, como un cigarro o una barra de pan, podían quebrar la resistencia final de un soldado mejor que un rifle? La batalla de Stalingrado se ganó en el campo, pero ¿qué seguía? El lento y sistemático desmoronamiento de la moral enemiga fue una victoria de otro tipo, una más silenciosa, pero igual de devastadora. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo, los datos recopilados a través de estos interrogatorios no pudieron ofrecer un retrato confiable de cómo era realmente la moral alemana en esos últimos y helados días en Stalingrado. La causa era simple. Las condiciones físicas y procedimentales impedían testimonios sinceros. Los interrogatorios ocurrían con estrés, miedo y hambre. Los protocolos eran estrictos, el ambiente tenso y, sobre todo, ambos bandos aprendieron la misma lección. Los prisioneros suelen decir lo que sus captores desean oír. Un caso destacado de este dilema fue el del teniente senior Otto Conradi, oficial de inteligencia de la 389 División de Infantería Alemana. En verano y otoño de 1942 interrogó a soldados soviéticos capturados al inicio de la campaña de Stalingrado. Le dijeron que luchaban obligados, amenazados con violencia y frecuentemente sin comida por días. Cuando Conrad informó a su superior, sus declaraciones fueron descartadas como mentiras. El Ejército Rojo enfrentaba feroz resistencia en las ruinas de la ciudad. La brutalidad que encontró su división no coincidía con la imagen de hombres hambrientos y derrotados luchando bajo coacción. De esa contradicción surge una verdad. Tanto prisioneros soviéticos como alemanes mentían, ya sea por miedo, desesperación, adoctrinamiento o ganas de complacer. Muchos decían a sus captores lo que creían que querían oír. La verdad, si existía, quedaba oculta bajo actuación y presión. Algunas declaraciones, pese a todo, sobresalían por su claridad inquietante y contenido chocante. Uno de los testimonios más reveladores fue de Hermann Lubin, oficial del Estado Mayor, quien afirmó que el soldado alemán triunfaría al final. Agradeció al fuerte condicionamiento ideológico del nacionalsocialismo, pero su fe en la victoria incluía una advertencia. Lubin pensaba que la pureza de sangre alemana estaba comprometida y culpaba esto por los recientes fracasos de Alemania, no a errores estratégicos o a la abrumadora fuerza soviética, sino a sus aliados no arios, específicamente los italianos y rumanos. Según él, el Reich falló no por sus limitaciones, sino por permitir que razas inferiores lucharan con ellos. Luego vino el testimonio del líder de pelotón Ernst Eichhorn, de la 24A División Panzer, un hombre cuyas palabras dejan una impresión duradera e inquietante. Eichhorn parecía razonable y reflexivo a primera vista, y se sorprendió del trato humano a los prisioneros, y admitió que muchos soldados alemanes empezaban a preguntarse por qué peleaban alemanes y rusos. Parecía un avance, un instante de claridad entre los escombros, hasta que llegó la última línea del informe. Eichhorn concluyó que para él y muchos compañeros oficiales no había duda de que los judíos eran responsables de la guerra. Afirmó, ellos habían tomado el control de gobiernos e instituciones en toda Europa, en todas partes, dijo, excepto en Alemania. Este comentario final, dicho tan casualmente, reveló la escalofriante verdad, incluso después de la derrota, incluso después de Stalingrado.
Incluso frente a los interrogadores soviéticos, Eichhorn mantuvo el odio racial que impulsó al Tercer Reich desde el inicio. El mayor Lerman, quien lo interrogaba, también era judío. Eichhorn no sabía o no imaginaba que un judío pudiera tener tanto poder en el Ejército Rojo. Su frase final mostró la profundidad del pensamiento ideológico que aún dominaba a muchos en el cuerpo de oficiales alemanes, según la inteligencia soviética. Esto no era solo información, sino un recordatorio de que, aunque el Sexto Ejército fue sepultado en Stalingrado, la ideología que servía seguía viva. La lucha por el territorio terminó, pero la de la verdad y memoria apenas iniciaba. Interrogatorio político al teniente primero Max Jüttler Dubovka, 6 de febrero de 1943. Interrogado por el mayor Koltanin, jefe de la séptima sección del Departamento Político del 66 o Ejército, y el técnico intendente Goersch, intérprete de la 99 a División de Infantería. Max Jüttler, Fünfter, ayudante en el Vierhundert für und Feldzüchsen, Regimiento de Infantería, División número 398, alemán, 34 años, originario de Westfalia, casado, miembro del Partido Nacional Socialista, investigador forestal e instructor en la reserva de la Universidad de Gotinga. Dirección, Universidad de Gotinga. El prisionero dijo: desde el inicio de la operación de Stalingrado, quedó claro para mí y casi todos los oficiales que el alto mando asumía un gran riesgo. Al meter una cuña tan grande, era claro que los rusos intentarían cortarla, rodear nuestras fuerzas y avanzar tras nosotros, pero creíamos que nuestros comandantes sabían lo que hacían. Pensábamos que tenían reservas suficientes para cubrir nuestros flancos. Aún no entiendo por qué no trajeron más hombres si teníamos muchas reservas. Todo esto me confunde. Cuando su ejército rompió nuestras defensas a finales de noviembre de 1942, la gente empezó a entrar en pánico, pero no sabíamos exactamente quién estaba propagando ese pánico. No solo los soldados estaban perdiendo la cabeza, muchos oficiales también, especialmente los comandantes de grandes unidades. Para Navidad entendimos la absoluta desesperanza de nuestra situación. No había ayuda y no iban a haberla. Cada uno de nosotros lo comprendía, pero teníamos miedo de admitirlo. Sabíamos que estábamos condenados, pero aún así la mayoría no pensaba rendirse. Nuestra tarea era contener a la mayor cantidad de tropas rusas que de otra forma irían al Cáucaso y Rostov. Eso les dijimos a los hombres, ellos sabían lo que pasaría. Y, como sabes, fue un pequeño grupo de hombres sin valor los que depusieron las armas y se rindieron sin que se les diera la orden principal. Los soldados tenían un fuerte sentido del deber y estaban listos para dar la vida. Ellos mantenían todo unido. Los pequeños grupos no eran un peligro para nosotros. Dices que cada soldado sigue siendo un hombre y como tal le da un gran valor a su vida y se aferra a la idea de regresar a su tierra natal, a su familia, a su esposa, a sus hijos. Eso es cierto. Pero aún así, la patria tiene prioridad. Todos podemos sacrificarnos por nuestra patria, como se ha enseñado a nuestros soldados. Cuando estaban rodeados, todos sabían que aún tenían que cumplir con su deber y lo hicieron. En los 2 meses de sitio, no hubo órdenes sobre disciplina ni mayor vigilancia a los soldados regulares. Solo sé que fue el 27 o 28 de enero de 1943, no recuerdo la fecha exacta. El general Strecker dio una orden. Unos, abrir fuego de inmediato contra cualquiera que se aleje de su unidad y se acerque al enemigo. 2. Quien tome suministros de lanzamientos aéreos para sí será juzgado por consejo de guerra. Quien sea insubordinado o no siga órdenes será juzgado por un consejo de guerra. ¿Por qué nos rendimos? Primero que nada, la fuerza principal que estaba con el mariscal de campo Paulus se rindió el 30 de enero de 1943. Seguir resistiendo no tenía sentido. Nuestro grupo no logró atraer suficientes fuerzas rusas para justificar el sacrificio. Hicimos nuestro trabajo hasta donde pudimos. Si hubiéramos frenado a sus ejércitos 2 o 3 semanas más, no habríamos dejado las armas y seguiríamos luchando. Además, había tantos heridos que afectaban nuestra capacidad de lucha. Estaban en casi todos los edificios. Todos habrían muerto por el fuego de artillería si resistíamos más. ¿Cómo veo la situación militar en Alemania? Alemania enfrenta una crisis muy difícil, pero no es una derrota. Aún quedan unos 2 millones para reclutar, pero si la ofensiva sigue igual,
2 meses más, la crisis podría volverse derrota. El prisionero mencionó que la entrada de Turquía en la guerra era clave para saber quién ganaría. Turquía se uniría a los vencedores solo cuando estuviera claro quiénes serían. Yo era nacionalsocialista antes del ejército y ahora soy un soldado. No hay nacionalsocialistas en el ejército, solo soldados. Fui comandante de compañía de abril a octubre de 1942. Lo que has estado diciendo sobre el trato brutal a los prisioneros de guerra rusos es la primera vez que lo escucho. No hubo nada de eso ni en mi compañía ni en mi regimiento. Puede que haya casos excepcionales, pero serían solo eso, excepciones. Está prohibido. Es lo mismo con las poblaciones locales. Tenemos órdenes que hacen arrestable la violencia contra la población local. También está prohibido tomar objetos de valor o pertenencias de los civiles. A veces nos permiten tomar alimentos y los paquetes con botas, vestidos y otros que enviamos a Alemania. Eso se encontró en edificios destruidos o incendiados. Los soldados rusos son buenos soldados. Defienden mejor que atacan y les va mejor en pequeños grupos que en masa. Además, cuentan con buenos francotiradores. Mayor Coltinín, jefe de la 7ª sección, Departamento Político, 66ª Armada, Intendente, técnico de 2ª clase, intérprete Gersh, 99ª División de Fusileros, 3. Interrogado por el capitán Zionchkovsky, instructor principal, 7ª sección, Departamento Político, 66ª Armada. Pist Helmut, nacido el 11 de enero de 1916 en Schwarzenau, provincia de Posen, graduado del gimnasio, profesión agrónomo. Luterano alemán en la juventud hitleriana desde 1937. Dirección: Krefeld, Amorin, Príncipe Friedrich Karlstraße. 139. Al preguntarle sobre el estado de su unidad al final del cerco, Helmut Pist declaró lo siguiente: a principios de enero, los regimientos de nuestra división ya no existían como tales. Se crearon grupos individuales que llevaban los nombres de los oficiales a cargo. Un grupo incluía los regimientos 21 y 26 bajo el mando del coronel Brendel. También crearon los llamados grupos de alarma que variaban en tamaño. El mío tenía 50 hombres. Estábamos bajo el teniente Hermans en Orlovka. La moral era baja y muchos culpaban al gobierno por abandonarnos. La comida empeoraba cada día. Para el 20 de enero solo nos daban 50 gramos de pan diarios. La comida lanzada desde el aire era tomada por quien la hallaba, pese a las órdenes y amenaza de fusilamiento, lo que causaba distribución desigual en las unidades. La disciplina empeoraba cada día y cada vez se hablaba más de rendirse. Alrededor del 25 de enero, el teniente Kors, del cuartel general de la división, nos dijo que el general von Lenski, nuestro comandante divisional, había emitido una orden dando libertad de acción a los comandantes de todas las unidades. Es decir, les permitía rendirse, pero esa orden fue cancelada un día después. Sus panfletos no tuvieron mucho éxito entre los hombres antes del cerco, pero luego la situación cambió, especialmente en enero, cuando los hombres los leían con verdadero entusiasmo. De hecho, estábamos buscando los panfletos que ustedes lanzaban desde el aire, los que tenían mapas mostrando la situación en el frente. Los últimos días en Stalingrado fueron horribles, con miles de cadáveres y heridos muriendo en las calles por hospitales saturados. Además, sufrimos intenso fuego de artillería y aviones. La rendición no fue organizada. El búnker estaba a 50 metros del cuartel general, pero solo supimos de la rendición. Cuando los rusos llegaron, salimos del búnker y dejamos las armas. La guerra en Rusia no es como en Occidente. En la campaña francesa de 1940, nuestro escuadrón siempre lideraba y solo perdimos a 2 hombres. El mayor Koltinin, jefe e instructor principal de la 7ª sección, Departamento Político. 66 a División Capitán Zionchkovsky. Sobre prisionismo, el interrogatorio político del prisionero de guerra. Ernst Eichhorn, oficial de caballería en la 9ª compañía, 24 o Regimiento Panzer 24A, División Panzer Dubovka, 5 de febrero de 1943. Interrogado por el mayor Lierman, 7ª sección, Departamento Político. 66 a División Ernst Eichhorn.
Dirección Ratisbona, bajo Dornau, Luitpoldstraße, 11 a correo, campaña 11.468. Alemán en el ejército desde 1935, no es miembro del Partido Nacional Socialista. En el frente ruso desde junio de 1941, completó la escuela de caballería en Hannover. Nacido en 1902, participó en campañas en Polonia, Países Bajos, Bélgica, Francia. No está casado. Las fuerzas alemanas rodeadas en Stalingrado se rindieron porque el frente se cerraba y era imposible maniobrar. Una gran fuerza se reunió en esta pequeña zona sin aeródromo, causando enormes pérdidas por la artillería y aviones. Otra razón fue el mal estado de los suministros de comida y combustible en los últimos días. Los hombres recibían 100 gramos de pan, un poco de carne de caballo, 40 gramos de manteca, una porción diaria de caldo, 2 litros y 4 cigarrillos. Quedaba poca munición de artillería, pero suficiente para los tanques de infantería, convertidos en casamatas. Por eso, todo el regimiento estaba operando como una unidad de infantería. Los oficiales de la 24 División Panzer sabían que las unidades cercadas estaban en una situación muy difícil, pero no la veían desesperada. La orden de rendirse llegó verbalmente del mando divisional. Luego se enviaron emisarios y las unidades de la 24A División depusieron las armas. La orden de rendirse sorprendió a todos hasta el final. La mayoría de los oficiales aún esperaba ayuda externa. Los hombres jamás cuestionaron órdenes, ni durante el cerco ni al rendirse. Así es como el soldado alemán está entrenado para hacer algo solo cuando se le ordena. La comunicación continuó hasta que las fuerzas rusas tomaron el aeródromo de Potomnik. Después cesó el servicio postal. En el ejército alemán, muchos soldados y oficiales creían que ser capturados por los rusos significaba maltrato, tortura y muerte. Soldados y oficiales habían leído folletos rusos que decían que los prisioneros recibían buen trato, y algunos tenían fotos mostrando su vida en Rusia. Nadie lo creía, pensaban que era propaganda. En el avance, muchos vieron cuerpos de hombres ejecutados de un disparo en la cabeza y cosas similares. Eso nos convenció de que los rusos fusilaban prisioneros. Todos los oficiales del 24 o Regimiento Panzer respetan mucho la artillería rusa. Son precisos y no ahorran proyectiles. Si en Stalingrado solo hubiera habido infantería atacando a las fuerzas rodeadas, los alemanes podrían haberlo rechazado fácilmente y resistido más tiempo. La infantería rusa no merece elogios, carecen de espíritu ofensivo. En 1942 los rusos mejoraron respecto al inicio de la guerra, pero los aviones de combate alemanes seguían siendo superiores. En la Fuerza Aérea Rusa hay muchos pilotos jóvenes e inexpertos. Los tanques son muy efectivos. El T-34 es una gran máquina. Los tanques rusos están bien armados y sus tripulaciones bien entrenadas. La razón del exitoso ataque contra el ejército alemán rodeado fue la simultaneidad de los ataques desde el norte y el sur y después desde el oeste. Además, las unidades rumanas en la parte alta del Don huyeron. El éxito del asalto ruso también fue facilitado por cierto grado de pánico en las unidades alemanas. Comenzamos a destruir almacenes de comida y equipo militar en los primeros días del cerco, lo que complicó la situación para las fuerzas rodeadas durante nuestro avance hacia Stalingrado. Entre los oficiales se decía que los rusos confiaban en el invierno y planearían su propia ofensiva para esa época. Los comandantes alemanes pensaban que los rusos eran demasiado débiles y minimizaban la posibilidad de una ofensiva rusa. Los comandantes alemanes creían que ya habrían ganado para cuando llegara el invierno. Los oficiales recordaban que no era la primera vez que sus planes generales fracasaban. Aunque ahora es obvio, en ese momento no era claro que el plan era poco realista. No puedes lanzar ofensivas simultáneas en Leningrado, Stalingrado y planear tomar el Cáucaso. Es demasiado. Los comandantes alemanes planeaban tomar Stalingrado y avanzar por el Volga hasta Astrakán, pero no lo lograron y tuvieron que intentar cruzar la estepa de Kalmukia. Esto causó más pérdidas al ejército alemán. Si el ejército rojo continúa su ofensiva como lo está haciendo ahora, especialmente si toman Rostov y Yarkov, entonces eso será de gran importancia para el resultado de la guerra. 10. Conservar Kharkov y Rostov es clave para el ejército alemán. Un segundo frente en Europa es impensable.
Fuerzas alemanas esperan en el norte de Francia y la costa está fortificada. El ataque desde España fue imposible tras la ocupación alemana del sur de Francia, y tampoco las fuerzas estadounidenses e inglesas pudieron desembarcar en Italia. La marina alemana no dejaría que desembarcaran en Europa. Aunque lo planearas, no ocurriría. Alemania tiene suficientes fuerzas de reserva y materiales, dijo el prisionero. Podemos seguir luchando tanto como queramos. Los folletos rusos a menudo hacían reír a los hombres y oficiales. La propaganda rusa no ha considerado la psicología ni la disciplina única del soldado alemán. Por ejemplo, vi un folleto que incitaba a los soldados a matar a sus oficiales porque comían mejor y no luchaban, dijo el prisionero. Un folleto les pedía matar fascistas y unirse a los rusos. Primero, oficiales y soldados comen lo mismo y no entendemos la palabra fascista. Solo nos recuerda al gobierno de Italia. Durante la rendición, los oficiales alemanes temían por su futuro. La gente decía que si te rendías lo hicieras ante estadounidenses, británicos o franceses, pues era seguro ser su prisionero. El prisionero preguntó por qué se esforzaban tanto por ellos, ya que no esperaban tan buen trato, menos de los oficiales rusos. Permitir enviar cartas a casa motivó eficazmente a los oficiales alemanes a rendirse. Fue una estrategia inteligente. Nuestros soldados dicen, como prisioneros, vemos que los rusos no son malos. ¿Quién sabe por qué empezó la guerra ni el derramamiento de sangre con los oficiales estadounidenses? Está claro que la guerra surgió por culpa de los judíos, quienes tomaron puestos de liderazgo en los gobiernos de todas las naciones, excepto Alemania. Mayor Coltinin, jefe de la 7ª sección, Departamento Político. 66 a División Mayor Lerman, instructor, 7ª sección, Departamento Político. 66 a División. Sobre el interrogatorio político del prisionero de guerra, Teniente Hermann Strothmann, ayudante 1er Batallón, 79 Regimiento Panzer de Granaderos, 16 a División Panzer, 9 de febrero de 1943. Entrevistado por el capitán Zion Shkovsky, instructor principal, 7ª sección, Departamento Político, 66 o Ejército. Strothmann Hermann, alemán, católico, soltero, nacido el 18 de mayo de 1918 en Münster. Empleado, domicilio, Münster, Westfalia, Hermannstraße 50, ingresó como soldado en 1938 y ascendió a oficial en 1941. Fue comandante de compañía en el 79 Regimiento desde el 5 de septiembre y durante todo octubre de 1942 y desde septiembre. Fue ayudante en el 1er Batallón con el mayor Walter. Durante los combates al norte de Stalingrado, al sur del pueblo de Yersovka, de septiembre a noviembre, el 79 Regimiento perdió entre el 80 y el 90% de sus hombres. Llegaban refuerzos desde la retaguardia, pero eso reducía notablemente la calidad. La mayoría de nuestras bajas fueron por sus morteros, llamados Boese Waffe. Cuando se le preguntó sobre el estado de su unidad durante el cerco, Strothmann declaró lo siguiente: la operación de Stalingrado fue arriesgada. Al principio creímos que tomaríamos Stalingrado en 5 semanas, pero no fue así. No pudimos retroceder porque habríamos dejado expuesto al grupo del Cáucaso. El gran error de nuestro comandante fue atacar a finales de otoño, lo que significó que no pudimos atrincherarnos y prepararnos para el invierno en las líneas del frente. Ustedes aprovecharon esto tanto el año pasado como este año. Si nos hubiéramos detenido en el Don, entonces habríamos podido hacer los preparativos adecuados, y esta catástrofe no habría ocurrido. Nos rendimos principalmente por falta de comida, hombres, municiones y por la imposibilidad de conseguirlos. Era imposible seguir luchando. La mayoría de nuestros soldados eran de baja calidad y recién llegados de la retaguardia. Moríamos de hambre y muchos teníamos congelamiento. Incluso los oficiales estaban tan agotados y hambrientos que apenas se mantenían en pie. Hay un límite para lo que un hombre puede soportar y llegamos a ese límite el 2 de febrero nos rendimos. La rendición fue espontánea. A las 6 de la mañana me dijeron que los tanques rusos estaban en nuestro búnker. Lloré, salí del búnker y dejé mi arma. Sobre nuestra propaganda, Strothmann mencionó que la calidad de los folletos mejoró mucho últimamente, ya que al principio, según el teniente, eran bastante primitivos. Por ejemplo, dijeron que perdimos 4.100 cañones en Stalingrado,
pero no había tantos en todo el ejército. El teniente Strothman concluyó: todo soldado cree en la victoria, pero si Estados Unidos entra en la guerra, será muy difícil ganar. Paul Tanin, jefe de la 7ª sección, Departamento Político, 66ª. Ejército, capitán Sion Chkovsky, instructor principal, 7ª sección, Departamento Político, 66ª Ejército. Sobre el interrogatorio político de prisioneros de guerra. Wilhelm Bugeler, 3ª compañía, 79, Rejomasam. Panzer Granaderos, 16ª Div Unazam. Panzer Dubovka, 9 de febrero de 1943. Interrogado por el capitán Sion Chkovsky, instructor principal, 7ª sección, Departamento Político, 66ª Ejército. Bugela Wilhelm, alemán, luterano, nacido el 1 de marzo de 1916 en Nürnberg. Weser, miembro del Partido Nacional Socialista desde 1934, completó la escuela pública. Profesión: comercio en casa. Dirección: Nienburg-Visa, Beihanhofer, Quellhoststrassen. Éramos entre 80 y 100 en la compañía cuando nos rodearon, perdiendo de 15 a 20 diarios. Los refuerzos llegaban constantemente desde la retaguardia. Nuestra situación mejoró tras el 30 de diciembre al construir refugios y reducir bajas. El 4 de enero me transfirieron a la retaguardia. A mediados de enero, los restos de la 16A División Panzer se asignaron a la 24A División Panzer. Solo quedaban las unidades de retaguardia de la 16A División Panzer. Los hombres empeoraban cada día. Hasta enero esperábamos recibir ayuda. En enero, al comenzar la retirada, nuestra moral cayó. Al retirarnos a la ciudad, la mayoría de los soldados comprendía lo desesperado de la situación. Aún así, los hombres estaban aterrados de ser capturados por los rusos. He leído los folletos rusos e incluso escuché sus transmisiones de radio durante las vacaciones de Navidad. Estábamos en el ferrocarril al noroeste de Olovka. Todos los hombres escucharon atentamente sus transmisiones. Muchos empezamos a dudar de que los oficiales nos dijeran la verdad, pero nuestra contrapropaganda fue efectiva y no les creímos por completo. El 1 de febrero fui herido cerca de la fábrica de tractores y terminé en un hospital de campaña. El 3 de febrero a las 3:30 am en Berlín, el jefe médico informó que el hospital se entregaría a los rusos en 2 horas. Así fui capturado. Mayor Koltinin, jefe, y capitán Sion Chkovsky, instructor principal, ambos de la 7ª sección del Departamento Político, 66A División, sobre el interrogatorio político a prisioneros de guerra. Sargento Heinz Hunnel, 12ª compañía, 554 o Regimiento 389A División de Infantería, interrogado por el mayor Lerenman, instructor, 7ª sección, Departamento Político, 66A División, dirección de casa. Correo de campaña 40.886, nacido el 27 de mayo de 1908. Educación: 8 años de escuela pública, preparatoria comercial. Casado, miembro del Partido Nacional Socialista desde 1933. Durante todo el interrogatorio, Hunnel, miembro del Partido Nacional Socialista desde 1933, intentó convencer al interrogador de que se había convertido en un hombre nuevo después de ser hecho prisionero. Afirmó haber roto con el partido de Hitler. Dijo que quería estudiar nuestros sistemas estatales e ideológicos, regresar a Alemania como un hombre nuevo o incluso quedarse en Rusia. Para promover nuevas ideas y guiar a la gente hacia la ideología comunista, afirmó que antes estaba muy alejado de la política. Cayó bajo la influencia de la psicosis colectiva del Partido Nacional Socialista, lo que, además de la presión de la familia de su esposa, lo llevó a convertirse en miembro. Tras ser miembro del partido y conocer el nacionalsocialismo en Alemania, concluyó que el fascismo de Hitler era una ideología de conquista y esclavitud. Lo que los alemanes decían del comunismo en Rusia era totalmente falso, como se vio durante la guerra. Varias palabras ilegibles. Situación. Al ser rodeados, los hombres pensaron que saldrían pronto y recibirían ayuda, aunque algunos soldados ya veían la situación grave. Pensaban que tendrían que pasar el invierno en el cerco antes de poder salir en marzo o abril. El ánimo de los hombres caía cada día. Se convirtieron en ejecutores automáticos de tareas, completamente aturdidos. Pocos siquiera consideraban la posibilidad de huir
porque estaban seguros de que ser capturados significaba ser fusilados. Los hombres leían los folletos rusos, pero pocos les creían. Unell relató sobre un soldado alemán que volvió del cautiverio ruso. Comentó que cerca de las 8 p.m. del 8 de enero, Holzapfel llegó al búnker de la compañía. Contó que fue prisionero de los rusos por 24 horas, le dieron comida, mucho pan y le ofrecieron tabaco. Holzapfel dijo que solo vio a prisioneros alemanes bien tratados y observó que los soldados rusos estaban bien vestidos y armados. Entre los presentes estaba el comandante, el sargento Polter. Lo interrumpió diciendo que todo era propaganda, que le habían dado de comer a propósito, que en realidad no era así para los prisioneros. Polter llevó a Holzapfel al batallón con el comandante capitán Betterman. Nadie lo vio después, quién sabe a dónde fue, 3 días antes del incidente de Holzapfel. Entre los soldados se decía que alguien volvió del cautiverio ruso y contó que tras la desaparición de Holzapfel, los prisioneros eran bien tratados. La gente pensaba que su historia tenía algo de verdad, dijo el prisionero. Les pedí a los hombres que se calmaran. Vamos a ver qué pasa, tal vez nos rindamos. No tengan miedo, solo hagan lo que se les diga. El 10 de enero, cuando el ejército rojo atacaba, Unell aparentemente ordenó que todos se vistieran y salieran. Tenía 7 hombres y 2 ametralladoras. Debíamos defendernos y era posible, pero cuando llegaron los rusos, ordené rendirnos. 6 de 7 lo hicieron y el último llamó al comandante para informarle lo ocurrido. Los rusos lo mataron al acercarse y el resto se rindió. Todos quieren rendirse, solo esperan la orden. Pocos se rendirán sin la orden de sus superiores. Son tan apáticos y débiles que ya no piensan por sí mismos. Los soldados alemanes no se rinden porque lo ven como cobardía y traición a sus compañeros. Pero si reciben la orden de rendirse, entonces quien dio la orden asume la responsabilidad. Se tuvo que aumentar la supervisión debido a la reciente caída en la moral. Se estaba haciendo todo lo posible para tranquilizar a los hombres. Los oficiales siempre decían, solo esperen, todo va a mejorar pronto. A inicios de enero, todos los periódicos alemanes publicaron el discurso de Göring, quien afirmaba que los cercados en Stalingrado saldrían de permiso y recibirían un paquete del Führer. Comentó que venía comida desde Ucrania y que los soldados no debían preocuparse. Los hombres leyeron el discurso y varios rieron con amargura. Todos ellos habían pasado el verano luchando en unidades que habían sufrido grandes bajas. Las promesas de ayuda iban y venían sin que pasara nada. A las unidades en el cerco ya les habían prometido ayuda antes, pero nunca llegó. Eso hacía que este discurso fuera imposible de creer. Los hombres habían empezado a notar recientemente que aquellos que mostraban insatisfacción o una actitud perjudicial serían vigilados. Los nazis se ofrecieron como voluntarios para vigilar a otros soldados para ganarse el favor mediante espionaje. Nadie recibió la orden de espiar a otros soldados, pero los nazis lo veían como su deber. Los soldados a menudo se dicen entre ellos que los oficiales viven para sí mismos, que les interesan más las medallas que los asuntos de su compañía o el destino de sus hombres. Mayor Koltilin, jefe de la 7ª sección, y el mayor Lerrenmann, instructor de la misma sección del departamento político de la 66ª Armada, sobre el interrogatorio político de prisioneros de guerra. Sargento Karl-Heinz Putzi, 4º Regimiento, capturado el 10 de enero por unidades de la 343ª División de Fusileros, 11 de enero de 1943. Entrevistado por el capitán Sion Chkovsky, instructor principal, 7ª sección, Departamento Político, 66ª Armada. Nací el 15 de mayo de 1924 en Colonia. Dirección, Nippers, Eschestrasse 21, Colonia. Padre electricista, terminé la primaria y la secundaria. Alemán católico. Ingresó al ejército en septiembre de 1941 y fue asignado a un batallón de motociclistas de reserva en Iserlohn. Fue armero de armas cortas en el batallón. Llegó al frente ruso en septiembre de 1942 con el 64 Regimiento de la 16 a División Panzer cuando los rusos estaban rodeados. El prisionero estaba en un destacamento independiente que se formó principalmente con unidades de la 16 a División Panzer
El destacamento incluía 2 batallones de soldados de los regimientos 64 y 79 y el batallón de motociclistas 16 y también un batallón del regimiento 544 de la 389 a división. El primer batallón, donde estaba Putz, tenía entre 45 y 50 hombres, igual que el segundo batallón. El batallón de infantería tenía alrededor de 150 a 200 hombres. El capitán Dorman estaba a cargo del destacamento. El primer batallón contaba solo con el teniente Schlieper, llegado de Alemania el 1 de enero. Según el prisionero, los aviones de carga siguen trayendo municiones, comida, combustible y oficiales de reemplazo. El destacamento ocupaba el área desde la colina 137.8 hasta las laderas sur de la colina 139.7. Comida: los hombres reciben 200 gramos de pan al día, 400 gramos cada 2 días, 40 gramos de carne enlatada y sopa fría. Ya no queda grasa y todos los caballos han sido comidos. Se reparten tabletas de vitaminas a diario. Durante el cerco, el prisionero recibió 80 gramos de mantequilla, 300 gramos de chocolate en Navidad y 100 gramos en Año Nuevo. Los hombres se mueren de hambre, dijo el prisionero. Lo que nos dieron hoy para 7 hombres apenas equivale a la ración diaria de un batallón. La calefacción es muy mala. La leña llega semanalmente, pero solo dura un día y permite encender la estufa 2 o 3 veces. Los hombres usan la poca madera de búnkeres vacíos para calefacción. Mucha gente tiene congelaciones, por ejemplo. Entre 25 y 30 hombres del batallón sufrieron congelaciones el 25 de diciembre. Ahora todos están con el tren de equipaje. El hospital está lleno y la moral baja. La mayoría de los hombres cree que no hay esperanza, aunque los oficiales intentan tranquilizarlos diciendo que la ayuda viene en camino. Las fuerzas principales del ejército alemán están a menos de 40 kilómetros del cerco. Los hombres tienen miedo de ser capturados por los rusos porque los oficiales les han convencido de que los van a fusilar. Putz supo la verdad por el soldado Holzapfel, quien lo visitó en su búnker el 9 de enero. Putz estaba de guardia y vio a Holzapfel cruzar desde el lado ruso. Holzapfel entró al búnker emocionado y de inmediato contó sobre las buenas condiciones en el cautiverio ruso, y luego sacó un poco de pan de su bolsillo y lo repartió entre todos. Había 7 hombres en el búnker, junto con un sargento del batallón de infantería al que pertenecía Holzapfel. El sargento pidió a Holzapfel que fuera al tren de equipaje. Al día siguiente, otro soldado dijo que a Pelirrojo Holz lo fusilarían por traición. Los soldados simpatizaban con Holzapfel y solo lo culpaban por no ser más cuidadoso al ser capturado. Putz dijo: el 10 de enero, cuando los rusos llegaron a nuestro búnker, el sargento dijo que resistir era inútil y debíamos rendirnos. Alzamos las manos y nos dispararon desde otros búnkeres. Me hirieron a mí y a mi camarada, soldado de primera clase. Hilbeck fue asesinado durante el interrogatorio político de prisioneros de guerra. Mayor Hermann Luben, subjefe de Estado Mayor y jefe de logística de la división Panzer 389, Dubovka, 5 de febrero de 1943. Interrogado por el mayor Lerrenmann, instructor de la séptima sección, Departamento Político, 66 a Armada Mayor, Hermann Luben, nacido en 1908 en el ejército desde 1939, graduado de la Academia del Estado Mayor General en 1940, dirección de casa, Deutsche Eylau, Hindenburg, Straße 32. El prisionero trabajó para el Ministerio de Guerra alemán y luego, según él, colaboró en el diseño y construcción de fortificaciones militares en los Países Bajos después de la ocupación alemana. Estuvo en Francia, participó en campañas contra Polonia, Bélgica y Países Bajos, e intervino en la disolución del ejército francés. Trabajando para el Estado Mayor, Lubin participó y dirigió la formación de nuevas unidades militares. El mayor Lubin cumplió sus deberes rotando por diversos círculos de oficiales en el ejército alemán. En su interrogatorio, el prisionero declaró que los golpes del Ejército Rojo afectaron la maquinaria de guerra alemana. La alta comandancia estaba esforzándose aún más por alinear su cuerpo de oficiales con el Partido Nacional Socialista. Así difundían que las políticas del Partido Nacional Socialista eran responsables de las victorias del ejército alemán, y por la misma razón
Los líderes militares más antiguos que simpatizaban con la oposición política estaban siendo reemplazados por generales que eran claros partidarios de Hitler. El prisionero afirmó que ante el fracaso de los planes estratégicos del ejército alemán en Rusia, ahora es urgente fusionar el cuerpo de oficiales con el liderazgo del Partido Nacional Socialista. Desde que Hitler y su gobierno asumieron el poder, tuvieron el respaldo de la mayoría de los oficiales. Los triunfos militares del ejército alemán en Europa fortalecieron la autoridad de Hitler, pero la guerra con Rusia, el fracaso de sus planes imprudentes de marchar sobre Moscú hacia Rostov y Stalingrado, ha debilitado mucho el prestigio de Hitler. Entre los oficiales circula la idea de que hay temporadas buenas y malas para Alemania. Muchos creen que Alemania ganará en verano, pero que el invierno beneficia al Ejército Rojo. El prisionero confirmó que los oficiales compartían esa opinión sobre los planes del alto mando, pero no expresaban abiertamente sus desacuerdos. Muchos de los generales, incluido el general Brauchitsch XII, se opusieron al plan de avanzar sobre Rostov y Stalingrado, pero expresaron su desacuerdo solo sugiriendo planes alternativos. Toda discusión sobre el asunto se detuvo cuando recibieron sus órdenes, pero entre los demás oficiales se escucharon críticas sobre los riesgos de tomar Stalingrado, y con mayor fuerza. Al describir la situación en los frentes y su propia perspectiva sobre la guerra, el prisionero declaró: la derrota en Stalingrado y los avances del Ejército Rojo hacia el oeste y suroeste han sido un duro golpe para el ejército alemán. Pero esto no basta para hablar de un punto de inflexión real en el frente o del inicio de la derrota alemana. Si el Ejército Rojo recupera Rostov y Kharkov, sería un claro indicio de un punto de inflexión. Entonces podrías decir que la suerte de la guerra se volvió contra el ejército alemán, concluyó el prisionero. Es difícil creer que el Ejército Rojo logre tomar esas ciudades. En su interrogatorio, el mayor Lubin afirmó que es un error creer que Alemania agotó su mano de obra o llegó a su límite por emplear trabajadores extranjeros y prisioneros de guerra en sus industrias. Alemania puede reclutar a 10 o quizás 12 millones de hombres, contando tanto a los hombres en edad militar como a aquellos que hasta ahora han recibido una exención. Además, el ejército alemán todavía puede incorporar a un gran número de hombres provenientes de los hospitales. El prisionero afirmó que la productividad es baja entre trabajadores extranjeros y prisioneros de guerra forzados a trabajar. También existe el problema de la pureza de sangre, con leyes que prohíben a estos grupos relacionarse con el resto de la población. La preservación de la pureza de sangre sigue siendo precaria, lo que se ha vuelto un problema. Luego, el prisionero tuvo esperanza de un buen resultado en la guerra por su confianza en la disciplina del ejército alemán. Pese a los errores tácticos y estratégicos, el prisionero afirma que la disciplina del ejército alemán permite realizar ofensivas en el momento adecuado. La razón principal de toda su desgracia, según él, es la debilidad de sus ejércitos aliados. La tragedia del ejército italiano es que sus oficiales subalternos no han sido debidamente entrenados ni asignados a los puestos correctos. El sistema educativo del ejército italiano no fomenta, sino que desalienta, la formación de oficiales subalternos clave en el campo de batalla. Los rumanos son buenos soldados y puedes lograr mucho con ellos, pero antes de la guerra sus oficiales solo estaban en cafés atendiendo sus negocios. No estaban entrenando a sus hombres, por eso el ejército rumano tiene fallas graves. Sí, es una lástima. Tenemos que trabajar con esos aliados, concluyó Lubin. Explicó que más alemanes se rendían porque sus aliados los habían defraudado, y negó cualquier falta de disciplina en el ejército alemán en lo que respecta a las relaciones con las poblaciones de los países ocupados por Alemania. El prisionero declaró: en Francia algunas personas han disparado a soldados alemanes, pero no prevemos un levantamiento. Los franceses siguen siendo frívolos y no aprendieron de su derrota. Solo cantan y bailan como antes. En respuesta a la sugerencia de que el prisionero podría haber visto la vida en Francia solo desde la ventana de un café o restaurante alemán, aclaró que solo compartía sus impresiones y no conocía los sentimientos generales. También se topó con muestras de mala voluntad hacia los alemanes en Bélgica y los Países Bajos.
Mencionó que personas del comercio e industria fueron afectadas cuando colonias belgas y holandesas fueron tomadas, y soldados y oficiales alemanes tenían malas opiniones sobre el cautiverio ruso. No solo se ve la rendición como cobardía y traición, también se desconoce cómo realmente tratan a los prisioneros en Rusia. Si los prisioneros de guerra escribieran a casa, la gente, incluso en el ejército, los vería mejor. Eso disiparía todos los rumores que circulan sobre ser hecho prisionero en Rusia. Mayor Coltilín, jefe de la 7ª sección del Departamento Político, 66º Ejército. Mayor Lerenman, instructor, 7ª sección del Departamento Político, 66º Ejército. Interrogatorio político al teniente Otto Conradi, jefe de inteligencia de la 389, División de Infantería Dubovka, 7 de febrero de 1943, interrogado por el capitán Sionchowski, instructor principal de la 7ª sección del Departamento Político. 66, Ejército Otto Conradi, nació el 13 de marzo de 1904 en Berlín. Padre policía, católico alemán, se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berlín en 1926, casado, 4 hijos. Recientemente fue fiscal principal en Hamm-Westfalen. Domicilio, Ostenerley 93, Hamm-Westfalen. Fue reclutado en el ejército el 26 de agosto de 1939. Estuvo en la reserva desde el 12 de diciembre de 1939 hasta noviembre de 1940, cuando fue reactivado. Desde julio de 1940 trabaja como jefe de inteligencia de la 389 División de Infantería. La unidad de inteligencia en el cuartel general de una división incluye al jefe O3, un asistente, 2 traductores, un dibujante y 2 oficinistas. Los 3 últimos son soldados rasos y hay un sargento mayor. Al preguntarles sobre su división en los últimos días del cerco, el teniente Conradi respondió: desde mediados de enero sabíamos que estábamos en una situación desesperada, pero defendimos porque nuestra misión era retener a los ejércitos rusos en Stalingrado y evitar que lucharan en otras ofensivas. Fue un sacrificio difícil, pero teníamos que hacerlo por nuestro país. Recientemente no teníamos proyectiles de artillería ni morteros, pero sí munición para rifles y ametralladoras. La comida era terrible: 100 gramos de pan diarios, 100 gramos de carne enlatada y algo de sopa. Tras la rendición del mariscal Paulus el 31 de enero, ya no tenía sentido resistir. En nuestra división no hubo orden de rendirse. Todo ocurrió solo hasta cierto punto. 10 días antes de la rendición, el cuartel general estaba en 3 lugares. La unidad de inteligencia estaba al sur de la fábrica de tractores, cerca de la estación médica principal de la 305 División de Infantería. Aproximadamente a las 7 de la mañana, hora de Berlín, 3 tanques rusos se acercaron al edificio en el que estábamos y nos rendimos. No sé cuál era la situación en otras divisiones. Tras rendirnos, nos llevaron a Orlovka y en el camino soldados rusos nos asaltaron y robaron todo. Para ser justos, los oficiales rusos prohibieron esto, pero no podían vigilar a todos. ¿Qué puedo decir? A la guerra es la guerra. Pasando a su evaluación de la operación de Stalingrado, Conradi dijo que incluso al principio muchos oficiales pensaban que era bastante arriesgado. Los flancos del grupo rumbo a Stalingrado estaban expuestos, lo cual era aceptable al inicio, ya que se esperaba tomar la ciudad rápidamente, antes de avanzar hacia el norte por la línea Ilovlin y Legible del Volga, creando así un solo frente desde el Volga hasta el Don y más al oeste. La obstinada defensa de Stalingrado por parte de los rusos creó otra situación que eventualmente los llevó a la ruina. Al hablar de las fortalezas de nuestro ejército ruso, el teniente Conradi elogió a nuestros generales, especialmente al mariscal Zhukov, quien dirigió las operaciones en el sur. Aprendieron mucho en la guerra y fueron excelentes estudiantes. Luego, al describir la resistencia del Ejército Rojo, dijo que sus unidades han mostrado resistencia obstinada. El oponente más valiente que enfrentamos fue en agosto, durante la lucha en el Don, en Dubrinskaya. Era la Escuela de Oficiales de Krasnodar, la Academia Militar de Krasnodar. Capitán Sionchkovsky. Lucharon como leones.
Al capturar a unos 100, el general Janicki XIII los formó y comentó que rara vez había visto soldados tan valientes en sus descripciones individuales. El teniente Conradi comentó que la artillería y morteros rusos eran muy buenos, pero su fuerza aérea era más fuerte que la nuestra. Sin embargo, nos causaron poco daño. No ha causado mucho daño recientemente. Cuando se le preguntó cuánto sabía la unidad de inteligencia y las divisiones sobre las fuerzas a las que se enfrentaban, Conradi declaró: siempre estábamos en una posición bastante incómoda. Recibíamos información básica de prisioneros y desertores. Desde junio de 1942 tuvimos unos 30,000 y el 95% declaró sentir fuerte antisovietismo en el ejército. Los soldados peleaban por miedo al hambre y podían pasar hasta 5 días sin comer en el ejército. Eso nos hizo pensar que su ejército colapsaría pronto, pero vimos la firme resistencia del Ejército Rojo. ¿De qué se trataba? Aún no lo entiendo. Frecuentemente tenía que presentar transcripciones de interrogatorios de prisioneros al general. Él repetía: ¿qué tonterías dices? ¿No ves que estas unidades del Ejército Rojo resisten ferozmente? Pasando a la cuestión de la propaganda entre las fuerzas enemigas. El teniente Conradi dijo que esto lo llevaba a cabo un departamento especial en la unidad de inteligencia del ejército. Este departamento de propaganda imprimían y repartían volantes, además de usar radios móviles en vehículos. Este departamento incluía oficiales, traductores, sargentos y otros suboficiales. Al preguntarles sobre la efectividad de nuestra propaganda, el teniente Conradi respondió que no es muy efectiva, ya que solo afecta a unidades moralmente inestables. E incluso durante el cerco, nuestros hombres estuvieron completamente bajo el control de sus comandantes. Hasta los últimos días. Algunos desertaron y se unieron a ellos, pero fueron casos aislados. Sus panfletos influyeron más y creo que sus transmisiones de radio no fueron muy efectivas. Hasta donde sé, nadie las oía. Sabíamos que recientemente enviaban muchos prisioneros. Ese es el método más efectivo. Tras interrogarlos, usualmente enviábamos a los prisioneros a otras unidades del frente. Para finalizar, se le preguntó al teniente Conradi sobre las actividades de las compañías de propaganda. Las compañías de propaganda, según Conradi, están adscritas a cada ejército y tienen entre 100 y 120 hombres. Publican el periódico del ejército con un equipo editorial especial y una imprenta. Fotografían y graban combates para enviar material a la retaguardia, llegando a contar con 15 fotógrafos. También hacen grabaciones de audio de soldados y oficiales contando historias de episodios individuales, así como grabaciones de voz de personas hablando sobre varios eventos de la vida. En el frente había hasta 10 oradores. Las compañías de propaganda casi nunca trabajan con unidades activas en el frente. Las compañías de propaganda solo aparecen cuando una unidad es retirada para recuperarse. Películas realizan diferentes tipos de conferencias y también organizan presentaciones de espectáculos de cabaret traídos desde Alemania. Mayor Koltilin, jefe de la 7ª sección del Departamento Político del 66º Ejército, y capitán Sonchkovsky, instructor principal de la misma sección y ejército. Sobre el interrogatorio político de prisioneros de guerra. Bredal Valdemar, intérprete 389, División de Infantería Dubovka, 6 de febrero de 1943, interrogado por el capitán Sonchkovsky, instructor principal, 7ª sección, Departamento Político, 66, Ejército Bredal Valdemar. Nació en 1904 en San Petersburgo, era luterano y soltero. Su padre, ingeniero, tenía una fábrica de corte de piedra en la ciudad. Estudió en la secundaria de San Petersburgo. En 1918 se mudó a Estonia con sus padres y vivió ahí hasta 1940 cuando se fue a Alemania. Profesión en Poznań. Representante de ventas, trabajó para la empresa Untec en Poznań. Reclutado el 2 de octubre de 1942. Llegó al frente el 4 de noviembre de 1942 como intérprete en el punto de recolección de prisioneros del 389 o Regimiento de Infantería. Al preguntarle sobre su situación en los últimos días del cerco, Bredal respondió: el 22 de enero retrocedimos a Stalingrado y la mayoría de los oficiales podía ver que seguir resistiendo era inútil y solo resultaría en una pérdida de vidas sin sentido entre ellos mismos. Los oficiales decían esto abiertamente
y les sorprendía que sus comandantes no negociaran la rendición, tema del que solo hablaban al final. En cuanto a los soldados, ellos no conocían la situación real, así que seguían esperando que recibiéramos ayuda. Nos rendimos porque agotamos todos los recursos y la situación era desesperada, sin esperanza de ayuda. El 1 de febrero, el comandante del cuartel general, el capitán Stegner, me llamó y me ordenó, como intérprete, salir con una bandera blanca para anunciar que este edificio era un hospital de campaña y que no ofrecería resistencia. El 2 de febrero a las 8 a.m. se oyó un grito. Traductor, salgan. Hay 3 tanques rusos en la puerta. Las tripulaciones enseguida nos quitaron las armas y relojes. En cuanto a la disciplina, Bredal declaró: no recuerdo muchas veces en que se rompiera, aunque sí disminuyó. En los últimos días antes de la rendición, por ejemplo, vi a algunos soldados que habían sido enviados al frente regresar apenas 1 hora después, de vuelta en el puesto de mando. Tampoco siguieron las órdenes de volver a las trincheras. Cuando le preguntaron sobre el Ejército Rojo, Bredal dijo: su artillería es muy efectiva y sus morteros también son buenos. En cuanto a la fuerza aérea, no es tan fuerte como la nuestra. Primero que nada, sus aviones le tienen miedo a nuestros cazas, que a menudo los derriban, y segundo, rara vez le atinan a sus objetivos, aunque ahora se sienten más en casa. Dado que nuestra artillería antiaérea no ha operado respecto a los comandantes del Ejército Rojo, esta es la opinión de nuestros oficiales. Los rusos aprendieron a pelear de nosotros, los alemanes, y ahora pelean bastante bien. Bredal testificó sobre la condición de los prisioneros de guerra rusos. El 13 de enero, su comando divisional emitió una orden que pedía que se fusilara a 2 prisioneros por cada uno que se escapara. La orden fue emitida por el aumento de fugas en enero, según Bredal, pero no se ejecutó. Los prisioneros de guerra tenían condiciones difíciles. Antes del cerco recibían 370 gramos de pan y sopa de caballo, pero recientemente no recibían nada de pan. Lo que viste no son líneas guionizadas ni un diálogo recreado. Estos son interrogatorios reales grabados por los soviéticos en 1943, donde soldados alemanes explican lo ocurrido en Stalingrado. Muchos seguían en shock, sin comer bien por semanas, algunos con heridas de congelación y otros habían perdido unidades o a todos sus amigos. Y ahora estaban sentados al otro lado de una mesa de madera respondiendo preguntas sobre una derrota que apenas podían comprender. Algunos hablaban calmados, analizando el colapso, el cerco, la escasez de combustible y la fe en órdenes sin sentido. Algunos se derrumbaron molestos con sus generales, resentidos con Hitler o en silencio, incapaces de procesar su participación. Estos relatos son poderosos porque no tienen retrospectiva ni propaganda. Son el testimonio crudo de hombres cuyo mundo terminó. Para los soviéticos, estos interrogatorios eran inteligencia, pero para la historia son un registro psicológico del colapso. Si te fascinó este video como a mí, deja un like para que más personas descubran estas voces olvidadas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Todavía tenemos mucho más por descubrir de los diarios, las entrevistas y los archivos ocultos del Frente Oriental. Adiós por ahora.